Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de ESO y dentro del tema de fuerzas una segunda aplicación de la segunda ley de Newton. Vamos a estudiar el siguiente sistema. En el sistema de la figura, la masa apoyada en el plano tiene un valor de 8 kilogramos y la que cuelga tiene un valor de 5 kilogramos. El coeficiente de rozamiento es 0,2. Determina la aceleración del sistema y la tensión que une las dos masas. Observa que las longitudes que recorren en nuestro sistema las masas al principio son menores. A medida que se van deslizando, recorren cada vez longitudes más grandes. Las distancias recorridas en el mismo intervalo de tiempo son iguales, con lo cual podemos concluir que los módulos de la velocidad y la aceleración son los mismos para ambos cuerpos. La fuerza de rozamiento solo afecta al cuerpo que se mueve horizontalmente, dado que es la única que está apoyada en el plano. El cuerpo que cae tendría una fuerza de rozamiento en función de su fricción con la atmósfera, pero esta fuerza de rozamiento la despreciamos a lo largo de este curso. Las fuerzas mutuas de interacción no aparecen porque son fuerzas interiores. Se trata de la fuerza que ejerce el cuerpo que cae sobre el que se desliza horizontalmente y la fuerza que éste que se desliza horizontalmente ejerce sobre el que cae frenándolo. Esas dos fuerzas son de carácter interno y estas, las fuerzas internas, no contribuyen a la aceleración. A la aceleración solo van a contribuir las fuerzas exteriores, las fuerzas que se hacen desde el exterior del sistema. Veamos cómo hemos construido ese diagrama de fuerzas. Tenemos por una parte los pesos de las masas M minúscula y M mayúscula. Dado que se encuentran en el campo gravitatorio terrestre, sobre ambos cuerpos actúa el peso. Además, el cuerpo que está dibujado en color amarillo que se desplaza sobre el plano horizontal, solamente se desplaza horizontalmente. Hay, por tanto, equilibrio en la dirección vertical, así que el peso debe de anularse con la fuerza normal. Para que se anulen, deberán tener igual dirección, sentido contrario e igual módulo. Por tanto, el valor de la fuerza normal coincidirá con el valor del peso correspondiente a la masa M mayúscula. Además, dado que el desplazamiento se produce hacia la derecha, actúa la fuerza de rozamiento en sentido contrario y, por tanto, hacia la izquierda. De este modo, la única fuerza motriz, la única fuerza que produce movimiento, es el peso correspondiente a la masa M minúscula, dibujada en azul, y que cae verticalmente. La normal y el peso de la masa representada en amarillo se anulan y la fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento. Luego la llamaremos una fuerza resistente. El valor de la fuerza motriz será, por tanto, el valor del peso dado como la masa de 5 kilogramos multiplicado por la aceleración de la gravedad, por tanto 50 newtons. Kilogramo por metro partido segundo cuadrado, recuerda que es newton. La fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento y, por tanto, es lo que llamamos una fuerza resistente. Su valor es el coeficiente de rozamiento por la normal. Si la normal es igual al peso, en este caso será el coeficiente de rozamiento que multiplica al peso, es decir, 8 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado. Total, 16 newtons. Habrá movimiento si la suma de todas las fuerzas motrices, en este caso solo es una, supera a la suma de todas las fuerzas resistentes, que en este caso también es una únicamente. Dado que en nuestro caso 50 newtons es un valor más alto que 16 newtons, habrá movimiento. Y en estas condiciones, para calcular la aceleración, aplicaremos la segunda ley de Newton. A la suma de fuerzas contribuirá con carácter positivo la fuerza motriz que tiene el sentido de la velocidad y contribuirá con carácter negativo la fuerza resistente, la fuerza de rozamiento, porque tiene sentido contrario a la velocidad. Y observa que cuando escribimos la segunda ley de Newton,
cuando ponemos m, la masa es la que experimenta la aceleración, es la masa que se acelera, es la masa que sufre la acción de las fuerzas que actúan. Y en este caso, la masa es la suma de ambas, es la masa del sistema. Por tanto, la suma de la masa m mayúscula correspondiente al cuerpo dibujado en amarillo y la masa m minúscula correspondiente al cuerpo dibujado en azul. Si sustituimos los valores numéricos, tendremos los 50 newtons de la fuerza motriz que suman, menos los 16 newtons de la fuerza resistente de la fuerza de rozamiento que restan. Y esto será igual a la suma de los 8 kilogramos más los 5 kilogramos por la aceleración. De este modo, podemos despejar la aceleración, de modo que los kilogramos al dividir a los newtons, newton partido kilogramo, ya hemos visto en varias ocasiones que es unidad de aceleración, metros por segundo al cuadrado. Por tanto, nuestra aceleración será 2,615 metros por segundo al cuadrado. Vamos a calcular a continuación la tensión de la cuerda que une ambas masas. Hemos calculado la aceleración en el apartado anterior, 2,615 en metros por segundo al cuadrado. Ahora buscaremos la tensión. Para ello, tengamos en cuenta que cuando analizamos el cuerpo de color amarillo, podemos ver que el azul sobre este ejerce una fuerza de tracción. Si el cuerpo azul no existiese, el cuerpo amarillo se detendría por la acción de la fuerza de rozamiento. Por tanto, el cuerpo azul está tirando del cuerpo amarillo para que éste se deslice con la aceleración de 2,615 metros segundo al cuadrado. Por el contrario, si el cuerpo amarillo no estuviese, el azul caería más rápido con la aceleración de la gravedad. Si el cuerpo amarillo ejerce acción sobre el cuerpo azul, lo que está haciendo es frenándolo. Lo que vamos a hacer es cortar la cuerda y efectuar nosotros la acción que está efectuando ahora la otra parte del sistema. Nos fijaremos en el cuerpo m minúscula inicialmente, en el cuerpo representado en azul. Tengamos en cuenta que si el cuerpo amarillo no está, este objeto caería con la aceleración de la gravedad. Por tanto, si queremos calcular la acción del cuerpo amarillo, lo que tendremos que hacer será efectuar una fuerza equivalente a la que hacía el cuerpo amarillo. Por tanto, tendremos que frenar el movimiento de caída. Haremos una fuerza no para subir el cuerpo azul, sino para impedir que caiga con la aceleración de la gravedad, de manera que siga cayendo, pero que siga cayendo exactamente igual que antes. De este modo, la fuerza que hacemos nosotros será equivalente a la que hacía anteriormente el cuerpo dibujado en amarillo. De ahí que la fuerza que ejerce el amarillo sobre el azul sea ascendente. La tensión de la cuerda es ascendente. Si aplicamos a este cuerpo ahora la segunda ley de Newton, dado que el objeto sigue descendiendo, el peso favorece el movimiento y por tanto suma. La tensión actúa contra el movimiento y por tanto resta. Y dado que ahora solo trabajamos con el cuerpo azul, la masa será la masa de este cuerpo, m minúscula, por la aceleración con la que queremos que baje, que es la misma aceleración con la que bajaba antes de cortar la cuerda y cuando estaba actuando el cuerpo de color amarillo. Por tanto, si despejamos la tensión, obtenemos el peso de m minúscula menos el producto de la masa por la aceleración, es decir, 36,9 newtons. Pero podemos calcular esa misma tensión cuando consideramos el cuerpo de color amarillo, m mayúscula. Estudiemos ahora cuál es la acción del cuerpo azul sobre el cuerpo amarillo. Si el azul no está, el amarillo se detendría. Por tanto, el azul lo que está haciendo es tirar del amarillo para que cuando el sistema está unido, el amarillo se desplace con una aceleración de 2,615 metros segundo cuadrado calculada anteriormente. En consecuencia, cuando cortamos la cuerda, la fuerza que tenemos que hacer nosotros ahora para sustituir la que antes hacía el objeto azul es tirando del amarillo hacia la derecha. De este modo, la tensión de la cuerda, que es equivalente a la fuerza que estamos ejerciendo nosotros ahora,
tendrá el sentido del movimiento. Cuando apliquemos la segunda ley de Newton a este cuerpo, la tensión ahora sumará, mientras que la fuerza de rozamiento restará porque se opone al movimiento. Y esa suma de fuerzas será igual a la masa m mayúscula multiplicada por la aceleración, que pretendemos que sea la misma de antes. Tan solo sustituimos la acción del cuerpo azul por una que ejercemos nosotros una vez que se rompió la cuerda. En estas condiciones, observa que la tensión debe, por una parte, vencer la fuerza de rozamiento y, por otra parte, proporcionar la aceleración que hemos calculado. De ahí que debe ser la suma de ambos términos. Una vez que sustituimos los valores, calculamos el valor de la tensión, que deberá ser el mismo que calculamos anteriormente cuando trabajamos con la otra parte del sistema. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.